pero en Bélgica me robaron. Ah. Me atacaron 3 personas, casi pierdo un ojo, me robaron el teléfono. ¿Verdad? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo sé, los tenía un poquito abandonados, pero es por diferentes temas que luego les iré contando. El día de hoy tenemos un súper invitado. Es la primera vez que invito a uno de mis profesores de la universidad. Les presento de una vez, José Luis Betancourt. Él es licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, magíster en traducción e interpretación, docente de la universidad donde yo estudio, la UCEBA, en Tuluá Valle. Mejor dicho, tiene más títulos que el New York Times. Y bueno, hoy nos va a acompañar. Profe, es un placer tenerlo aquí. ¿Qué tal si de pronto se presenta una pequeña introduccióncita a la audiencia, como para que lo conozcan? Bueno, muy buenas noches. Como decía Edwin, mi nombre es José Luis Betancourt, tengo 29 años, oriundo de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, toda la vida aquí en mi pueblito, pero la verdad con mucho gusto viviendo acá. Sí, estudié la licenciatura en lenguas extranjeras, ya hace unos 8 años que terminé mi carrera. Y para el 2020 inicio mis estudios en maestría en traducción e interpretación. Fue un sueño que siempre tuve, incluso desde que empecé la carrera. La mayoría de mis compañeros se iban por directamente la docencia, está muy bien. Incluso yo también en su momento lo hice, pero dije, no, desde el inicio quiero ser traductor, quiero ser intérprete, quiero hacer mis estudios y nunca me rendí con eso. Entonces empecé en el 2020, trabajé como 2 años después de graduarme, empecé en el 2020. Y como hora cátedra, empecé en la universidad hace también 8 años. Luego como tiempo completo, he pasado por colegios, instituciones públicas de aquí de la ciudad, del departamento. Eh, También he trabajado como traductor e intérprete. De pronto ahorita hablaremos un poco más sobre eso. Para, digamos, situaciones importantes o con momentos importantes aquí en la ciudad. Amante de viajar, de los idiomas, del ejercicio, de enseñar, por supuesto, con mis compañeros, aquí con el caballero, ¿no? Que le va bien, no me quejo, es un muy buen estudiante. Gracias, profe. Bueno, una pregunta random, así como para empezar y que entremos en calor y nos relajemos. ¿Cuál es su plato favorito y por qué no la changua? Me adivinaste, me sacaste las ideas de pensamiento de la changua, no me gusta la changua. Eso con leche, ¿quién le echa leche? ¿O quién le echa huevo a leche? No, yo Eso no tiene sentido. Yo no. Plato favorito, la chuleta bayuna. Me encanta, Rico. me encanta. Incluso he tenido malas experiencias con viajar a Bogotá y pedir una chuleta y me dan un pedazo de carne con un hueso, pero no es Exactamente. chuleta bayuna o la milanesa, como la llaman. La milanesa. Y sí, el least favorite, la changua o no sé, no como pescado. No me gusta. Bueno, ahorita sí, entremos en materia. Bueno, cuéntenos de su interés por las lenguas extranjeras. Digamos, ¿cómo fue su primer contacto con el inglés, con el italiano? ¿Cuántos idiomas hablas y todo eso? Bueno, pues ha sido un trabajo de mucho tiempo. Bueno, obviamente mi lengua materna, español. I think I've been learning English for about 15 years. That's a long story about it. And right now, it's my best language. Le français, je pense que j'ai appris depuis 10 ans, je pense, quand je commence l'université, il y a 10 ans, en 2013. L'italiano l'ho imparato dopo il 2020 e dopo il Covid-19 ho pensato che mi piacerebbe così tanto imparare un'altra lingua, ma l'ho fatto, non è così difficile. Mas com português, acho que não falo muito bem português, mas agora estou aprendendo muitas palavras. Mas as similitudes entre as duas línguas são muitas e acho que fica muito, muito difícil falar as duas línguas ao mesmo tempo. ¿Cuándo? La verdad es que no podría decirte una fecha No, en pero específico. que un aplauso. Sí, a lo bien que sí, a lo bien. Sé palabritas también en otros idiomas, No, pero increíble. no podría decirte que... Increíble. A ver, te hago una pequeña presentación. ¿Cómo te presentarías en japonés? Entonces tú dices, Konnichiwa, watashi wa Joseruisu san desu, Colombia jin desu, Nihongo ga dekimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Unas cuantas cosas que conozco. Durante mucho tiempo traté de aprender japonés. Estuve viajando a Cali durante un tiempo, hace ya como 7, 8 años, pero por, digamos, asuntos económicos me dificultó un poco. Aunque soy muy autodidacta.
La verdad, recuerdo que cuando estaba en la primaria y en grado sexto, séptimo, odiaba el inglés, lo detestaba. ¿En serio? Sí, te lo juro. Ay, Lo detestaba por increíble. completo. Las lenguas siempre me iba muy regular, me iba muy mal. Pero resulta que siempre he sido un gran amante de los videojuegos. Muchísimo. Y la historia es interesante porque para el 2000, ponle 2009, 2010, pues me volví muy aficionado a los juegos de Nintendo, específicamente a los de Pokémon, incluso lo tengo tatuado, y a los de Zelda. Pero hay un problema, los juegos en esa época aquí a Latinoamérica solo llegaban en inglés. Y me gustaba jugar los originales. Entonces, ¿qué? Me tocó comprar los juegos en inglés. O sea, obligado. Decía, quiero jugar, tengo que tener mis juegos en mi Nintendo DS o en mi Game Boy, pero solo en inglés, me tocó aprender. Entonces, para esa época empecé poco a poco, poco a poco. En el colegio en el que estudiaba un profesor, el profesor Pablo, siempre me apoyó. Uy, hace mucho tiempo no pensaba en él. Me apoyó bastante en este proceso y en el camino, pues empecé a cogerle mucho gusto a lo de las lenguas. En el 2012, ya a punto de graduarme, estaba, bueno, me quedo aquí en la universidad, en la UCEA, o me voy para la Uniquindío o para la Nacional, pero pues también lo mismo, por situaciones económicas, dije, no, me quedo en Tuluá, entre la universidad, y ahí empecé con el proceso, con inglés y con francés. Al inicio con el francés también sentí como un poco de complejo, eso fue un poco complejo para mí, más que todo por los docentes en esa época, excelentes docentes, claro, pero no me sentía como con ese amor hacia la lengua hasta creo que por ahí séptimo, octavo semestre. A ver, en inglés, y pues lo digo aquí muy de esta parte, siempre fui el mejor tanto del salón, incluso 2 veces me eligieron como el mejor estudiante de inglés de todo el programa de la facultad y me llevaron 2 veces a Bogotá, a unos eventos del Consejo Británico, junto con la profe Andrea también en su momento, Andrea Medina. Entonces, como que representar la universidad como los mejores estudiantes de inglés de todo el programa. Eso es en el 2000, me termino en el 2017 la universidad, sigo trabajando, empiezo también a trabajar mucho con mi francés, bastante. Ya tuve la oportunidad de estar en París, en Lille, en Gante, en Brujas, en Bruselas, aunque bueno, Gante y Brujas son dos ciudades al norte de Bélgica en la que se habla Flemish, holandés, sin embargo, todo el mundo habla francés y tuve la oportunidad también de mejorarlo muchísimo. Y también por desparche, desocupe, no sé cómo quieras decirlo, en el 2020, en plena pandemia, mi mamá empieza a estudiar italiano porque ella también le encanta muchísimo, también habla inglés, empezó a estudiar italiano y dije, no, pues empecemos con ella. Solito. Entonces yo tengo mis metodologías, mi didáctica, mi proceso. Y ya para el 2022 también digo, no, pues interesante meter otra lengua portugués. Y ahora sí tengo otro proyecto personal que es con el japonés. Durante mucho tiempo traté de aprenderlo, pero fue muy intermitente. Y la verdad no he encontrado como la motivación, te lo dejé a un lado. Pero mi proyecto personal ahora es empezar con ruso. Me gustaría aprender ruso, pero estoy como ahí organizándome. Primero me organizo. ¿Qué momento lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a planificar? ¿Cómo aprender? Por ejemplo, hay que aprender un alfabeto completamente nuevo. Pregunta así de interés general. ¿Qué alfabeto se utiliza en las lenguas eslavas? Yo se las enseñé en primer semestre. Yo se lo enseñé a él. Me va a rajar. Sí, señor. ¿Qué Las alfabeto? eslavas. Sí. Ay. Ay, no, no puede ser. Corchado, Se me alfabeto cirílico. olvidó. Cirílico. Entonces, para poder aprender estas lenguas eslavas, tienes que aprender un alfabeto desde cero, como si fueras un niño. As if you were a baby. Entonces, desde cero aprender A, B, C, D, E, luego aprender fonemas, morfemas, adjetivos, sustantivos, verbos, empezar a unirlos, una estructura sintáctica completamente diferente. Entonces, es un Y eso solo, gran sin reto. acompañamiento. Todo ha sido solo. Wow. A ver, yo empecé con el inglés, lo aprendí solo en la universidad. Prácticamente lo que aprendí en la universidad fue a enseñar. Aprendí cómo enseñar. Pero muy honestamente, las lenguas sí, muy autodidacta. Todo el tiempo. Increíble. O sea, yo estuve en una academia y por eso aprendí, pero así autodidacta es, Sí, o sea, sí, la verdad es de admirar. Es bien difícil. pero mira que hay muchas herramientas que puedes utilizar. Por lo menos yo, a ver, para que también tú que hablas inglés o personas que hablen más de 2 idiomas, nuestra mente es una locura. Cuando llegas ya a ese punto de ser políglota, eres una locura. Entonces, todo el tiempo yo estoy pensando en cómo se dice esto en este idioma, en este me lo sé, pero en este no, en este sí, en este no, porque en este me acuerdo, porque en este no me acuerdo. Y estás todo el tiempo. Entonces, miro un objeto, una palabra, no sé, por ejemplo, la palabra mariposa. ¿Cómo se dice en inglés? Butterfly. ¿Cómo se dice en francés? Papillón. Y empieza en mi cabeza. ¿Y cómo se dice en italiano? Cañón. Farfalla. ¿Cómo se dice en japonés? Cho. Y empiezo así a pensar, a pensar, a pensar. Y
Es una ¿No, locura. no se te mezclan? Sí, muchas veces. Más que todo, en portugués y español se me mezclan, el italiano y el francés se me mezclan, y con el inglés, con todo. A veces creo que me ha pasado en clase que estoy hablando inglés y empiezo a meter palabras en francés o en español. Pero sí, y la clave yo creo que es estar en permanente contacto con la lengua que quieres aprender. Uf, pero es más difícil, digamos, mantener 4 lenguas que una, Claro, por supuesto. porque te toca practicar en En todas. todas. Si uno es muy, ¿cómo decirlo? No sé cuál es la palabra en este caso. Quieres más, quieres más, quieres más. Eres un poco, muchas veces, si no eres organizado, de verdad, se vuelve una locura. Se vuelve una locura y se vuelve un vicio, es un vicio. De verdad, eso es peor que la cocaína. Siento que eres como muy curioso también. Sí, bastante, muchísimo. Mira, algo que no conozco, inmediatamente siento la necesidad de buscarlo, de leerlo, de escucharlo, y lo busco en la lengua que estoy aprendiendo, por ejemplo. Entonces, mi vida gira en torno a ello, aprenderlas, a escucharlas, a hablarlas. Con tantos viajes que he hecho también alrededor del mundo, pues me ha ayudado mucho. Para allá quería ir. ¿Cuántos países conoces? Has ido a Europa como 2 veces, Sí, ya ¿cierto? 2 veces. Hay historias también graciosas con eso. Pues a ver, empecé a viajar hace poco, la verdad. Pero a pesar de ser hace poco, han sido bastantes. Empecé en el 2022, entonces empecé en México, en el mismo año. México, Panamá y Perú. Estuve en los 3 países. México con mi familia y Panamá también. Y en Perú, mi mejor amigo le dije, vámonos para Lima. Encontré unos tiquetes baratos, una semana, 1 millón de pesos, económico. Y vuelta con hotel. Nos fuimos para Lima una semana. Y luego estuve en República Dominicana y ya le hice mi primer viaje a Europa, que fue España, Francia, Bélgica y Países Bajos. Iba a ser un viaje más largo, iba a ir a Italia, un mes, ¿no? De viaje a Italia, Alemania, Suiza, pero en Bélgica me robaron, me atacaron 3 personas de origen marroquí presuntamente, no quiero meterme en problemas, pero los escuché hablando, puedo identificar idiomas muy fácilmente y yo Ok. sabía de dónde eran, y pues además que luego me dijeron. Casi pierdo un ojo, me robaron el teléfono, entonces me ¿Verdad? tocó. Alcancé a viajar a Ámsterdam, pero estaba tan mal que me tocó devolverme para Madrid. Y la segunda vez ya estuve, fue otra vez en España, Suecia, Dinamarca, otra vez Bélgica. Y tengo un par de proyectos para viajar también pronto. ¿A dónde? Pronto, No no puedo puedes ir. decir, no puedo decir. De verdad. Pero bueno, uno de los países es Alemania. Alemania, ahorita en diciembre me voy para Alemania. ¿Y Más qué cositas. tal visitar el continente africano? ¿Te Claro, no, a gustaría? ver, mi idea, pues a ver, te doy aquí, te cuento un poco sobre mí, es conocer el mundo entero. Si me preguntas cualquier país, cualquier capital, te lo voy a decir. Incluso pues tengo tatuado un mapa del mundo. ¿En serio? Sí, mira, ¿Pero en serio América. puedes decir la capital de cualquier país? Pues pero no me vayas a corchar, empecemos a irme de Europa, por ejemplo. Europa, Croacia. Zagreb. Uy, Ujú. eh, Empieza a buscarlas. Ucrania. Kiev, o Kiev también le dicen. Estaba con trampa. Yugoslavia. Yugoslavia en un momento fue un imperio bastante grande, pero ya no existe y se subdividió en otros países un poco más pequeños, Bosnia, Albania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Es re nerdo. bastante uno de Asia, a ver, ojalá no vaya a corchar. Y ¿De ya con eso Asia? terminamos. Sí, De pensar en un Asia. país. Pensemos en Mongolia. Ulaanbaatar. Uy, increíble. Chévere. Increíble. Incluso tengo un proyecto en unos 2 o 3 años. Existe algo llamado el Transiberiano, que es un tren que atraviesa todo Rusia desde Moscú hasta Vladivostok. Vladivostok es una península, se llama la península de Kamchatka, que queda con la frontera con Japón. Entonces te atraviesa. Ay, yo soy muy nerdo. Yo soy muy ñoño. Te atraviesa todo Rusia, pero también puedes tomar la opción. Vas a Moscú, atraviesas mitad de Rusia, entras a Ulaanbaatar en Mongolia y luego entras a Pekín. Entonces hace los 3 países. Es por ahí unos 2 meses de viaje. Pero no se puede por la guerra, entonces ese proyecto lo tengo pausado. Toca esperar. Toca esperar. ¿Y cómo sabes tanto de los países, capitales, todo eso? Primero, más gusto. Me encanta. Aplicaciones, todo el tiempo estoy mirando, jugando, mapas. Tengo una muy buena ubicación espacial, entonces empiezo a mirar el mapa y te digo dónde está norte, sur, este, oeste, qué país está acá, qué país está allá. Seguro tienes una descendencia
¿Descendencia? Ascendencia. Ascendencia. ¿Cómo es? Tayok. ¿Cómo era? Se me olvidó. Kuktayore. 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 Ah, sí, tal vez podría tener De ascendencia pronto. Kuktayore. Los Kuktayore son una tribu en el sur de África, entre Botsuana y Sudáfrica, que para ellos no existen las palabras norte, sur, este, oeste, sino que el dialecto en sí, la lengua en sí, solo existe norte, sur, este, oeste. Entonces te dicen, me golpeé en el hombro oeste, o tengo una mancha al norte de la cabeza. Entonces eso es lo que dice Y por esa razón tiene mejor ubicación espacial. ubicación especial, exactamente. Increíble. No, pues nos encontramos aquí con un experto también en el mundo y sus ciudades y países y Dios mío. Me han dicho que de clases de geografía y de historia. Sí, le iría bastante bien. ¿Y Bueno, de historia también bastante? Sí, bastante. Pues digamos que sí, la verdad para fechas no tanto, pero sí me gusta, pues recuerda cuando estuvimos trabajando. Sí, claro, sí, sobre todo la historia La historia de la del lengua. lenguaje y todo esto. ¿Recomiendas a la gente viajar a otros países y por qué? O sea, depende porque, listo, todo el mundo te dice quiero viajar, quiero conocer el mundo, pero no todas las personas están dispuestas a vivirlo, a vivir lo que esto conlleva. Yo he dormido en aeropuertos, he dormido en parques, he dormido en estaciones de tren, me robaron por coger una estación de tren a las 5 de la mañana, es que yo tampoco me ayudo. Eh, Se me han atrasado vuelos, he dormido en hostales donde me ha dado conjuntivitis, con una gente que, bueno, perdónenme, el europeo promedio no se baña, entonces es como un olor un poco complejo, un poco difícil. Eh, si estás dispuesto a vivir eso, por supuesto que sí. Y mira que no es tan caro, como te digo, mira, viajé a Perú con 1 millón de pesos, que son unos que $200 actualmente. Hay que hacer la 50, conversión, sí, esto más o puede llegar a menos. otros países, claro, por supuesto. Viajé 7 días, 6 noches, con un hotel 3 estrellas, con desayuno incluido. Y los soles peruanos son casi muy parecidos al colombiano, entonces valió mucho la pena. Si buscan bien, si investigan, si buscan bien en buenas páginas de internet donde haya buenos descuentos, claro que sí, lo recomiendo. Conocer culturas, conocer nuevos lenguajes, nuevas personas. Ojo, siempre dispuesto o siempre con la idea de respetar. Así como nadie puede llegar a tu hogar a imponer sus reglas, tú no puedes llegar a otro país a imponer tus creencias. Y eres colombiano, entonces vas a llegar un fin de semana a colocar música altísima. No, acostúmbrate y cuando alguien venga a tu país, dile, esta es mi creencia, también respétenla. Si eso se lo respetan, lo piensan y están dispuestos a vivirlo, claro que sí. Y conocer el mundo entero. Bacano. ¿Cómo cambia la mente de uno al viajar? ¿Qué aprende? Aprendes que vives en una burbuja, principalmente. ¿Has viajado también fuera del país? No, todavía no. Bueno, cuando lo hagas vas a aprender que vives en una burbuja donde todo está a la mano, todo es fácil y todo es como muy repetitivo. Por ejemplo, una gran experiencia que tuve la primera vez que viajé a Europa, o sea, incluso viajar a Sudamérica es bien, pero cuando viajas ya a África, Asia o a Europa en este caso, cuando estuve en Madrid, ver gente de todo el mundo, escuchar tantos idiomas, por ejemplo, ver a las mujeres con sus hijab y decir, bueno, ¿por qué se tienen que cubrir? O ver también la poligamia en esos mismos países, o ver que también en los países nórdicos hay tanta libertad, al contrario, ¿no? De lo que te estaba diciendo. Entonces, te abre la mente, abres mucho a aprender, sí, aprender de cultura, aprender de religión, aprender de tantas cosas que aquí, más que todo en esta ciudad, pueblo, por así decirlo, en el que vivimos, que no aprendes. Entonces, claro que ayuda muchísimo. Te cambia la perspectiva de todo. Bacano. Sí, he escuchado de gente que ha viajado eso, que la mente se le abre, que es como que, uy, no, yo vivía en eso, en una burbuja. Cuéntanos algo chistoso que te haya pasado así viajando, de pronto como con el Viajando, lenguaje o no sé, alguna cosa. a ver, que me acuerde. Lo que dicen de los parisinos es cierto, son groseros. Yo no voy a decir que mi francés es perfecto, pero me puedo comunicar bien. En Bélgica me comuniqué excelente, sin problema. Pero resulta que terminé yo peleándome peleando pues por así decirlo, como alegando con un bartender en París. Iba para Bruselas y le pedí una botella quería tomarme un vodka, me parece, no me acuerdo el trago que era. Je voudrais un vodka, quelque chose, un beer, no me acuerdo.
Y yo sé que lo dije bien. Y el tipo no me respondía o me respondía en inglés. Y yo le volví a repetir en francés y yo, What's the matter with you? You're not understanding a single word that I'm saying or something. Y empezamos a pelearnos y yo, pero estoy hablándote en francés bien, ¿por qué no me puedes responder? Son muy groseros, de verdad, bastante. Entonces fue como un poco gracioso para mí en ese momento porque es como que, bueno, vas a otro país a pelearte con un tipo de allá, ¿sí? Y así algo, no, la verdad es que la mayoría han sido historias, pues bien, Pero pero ellos, ¿por qué son así? Es por el tema de que mi no idioma no sabes. lo toques, no. Puede ser. Como es mi idioma, es mi cultura, es mi lengua y como Francia es el país más visitado del mundo, deben estar un poco como hastiados, aunque también les daría la razón que todo el mundo quiere ir allá, todo el mundo quiere hablar su lengua y lo suyo y pues si no la hablas perfecto, no te responden. Literalmente no te responden o te responden en inglés. Una forma de como contradecirlos o de hacerlos sentir mal es hablarles en inglés, si lo hablas bien, o hablas en español o en italiano, y no van a ser capaces de responderte. Entonces, o si te hablan en inglés con su acento, entonces hable bien del inglés. Pero pues la idea no es esa. Pero yo creo que sí, ya me acordé de una historia. No sé si de pronto luego lo puedan buscar. Ahí estaba en París también. Acababa de salir del Louvre, del museo. Pero chévere, muy bonito. Y yo, bueno, me va a dar un gusto. Porque pues, a ver, cuando viajo siempre es agua y hamburguesa. Hay muchos tips que se pueden dar, pero lo básico es eso. Claro, si Pero no sería muy costoso, ¿cierto? claro, la comida es costosa. Por ejemplo, mínimo un almuerzo 20, 25 euros. Y si viajas con Uf, plata colombiana, Dios. son 100.000 pesos un almuerzo para una sola No. persona. Entonces me acuerdo que fue a una, a un marché de Noel. Marché de Noel es un mercado de Navidad muy comunes allá en Europa. Entonces estaba viendo y yo, vamos a darnos un gustico. Entonces fui a un restaurante y creí con mi super francés que había una carne como sofreída, algo así, bien, sin problema. La pedí, resulta que me llega una carne, creo que es pâté français, una carne cruda con un huevo crudo encima. Y yo, ¿qué es Un esto? huevo crudo. Yo, merde, en francés. Era literalmente un huevo crudo. J'étais comme, merde, qu'est-ce que c'est ça? Je ne vais pas manger ça. Estaba pensando en francés, no puedo comer esto. Y dije, no, pues no puedo hacerles el feo. Eh, el primer mordisco, apenas sentí esa cara, estaba cruda. Y la pasé, y yo, Dios mío, a mí que me encanta la carne como suela de zapato, tostada, inmediatamente sentí que me iba a vomitar. Y todo el mundo empezó a verme. ¿Verdad? Sí, y yo, no, pase y hágale. Me comí la mitad, estaba lleno, has visto que nadie se come la lechuga, ¿cierto? Cuando come, bueno, ese día yo me comí toda la lechuga del plato con las papitas del lado. Cuando la hora de pagar, eh, por el gustico que me iba a dar, 150.000 pesos, como Dios. 35, 40 Dios. euros. Para no comérselo con Sí. gusto. Ay, no. Luego salí, en Europa los chocolates el chocolate es diferente a Colombia, es un chocolate muy thick, muy espeso, pero es delicioso. Me compré un vasado así de grande y me lo bogué para pasar eso de la carne tan Sí, horrible. claro. Sí, Uy, no. como algo gracioso que me pasó y dije, bueno, pues, qué hijo de madre. Pero eso fue porque no estaba bien claro en la carta. No sé, o- o sea, hay muchas cosas que tú, por mucho que hables la lengua, no entiendes, y más cuando estás allá directamente. Era un plato específico que yo pensé que, o sea, muchas veces tiendes a traducir literalmente, y pensé, no, esto debe ser carne sofreída, no era carne cruda. Ujú. Ahí está, una historia graciosa, y sí, ganas de vomitar, dije, en la vida vuelvo a comer eso, pero ya pasó. Más que graciosa, como, uff, da como rabia. Sí, da 150.000. 50.000 Uf. pesos. Bueno, Al que le guste, pues bien, pero a mí no. que le guste la carne cruda. Exacto. A mí me gusta término medio. No, a mí sí bien Medio, asada, bien frita, asada. negra. Rico. Sí, eso que la tira al piso y lo parta al piso, de verdad. ¿Has ido a Argentina? No, ¿No? me gustaría ir. Mi proyecto de Sudamérica no es como el resto del mundo en avión, sino que mi proyecto de Sudamérica es en moto. Yo ya tengo todo, o sea, mi mente es una locura también. Yo quiero empezar desde allí, desde la doble calzada. No sé si has escuchado la vía panamericana. Sí. Mi idea es bajar Ecuador, Perú, Chile, Tierra del Fuego en Argentina, subir Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil,
las Guyanas, Venezuela y Colombia. Larguito. Sí. Eso tiene... Por eso no por he ahí viajado. 3 meses, Sí, unos 3 más o menos. Bastante. ¿Sigues algún youtuber así motero? Sí, me gusta mucho ver a Soy Tribu y a Charlie Sinewen. Yo sigo mucho a los dos y Pero está ellos bien. me han como, o sea, me han como pegado ese amor también porque me encantan las motos también. ¿Y Pablito Viajero, no lo has visto? Pablito Viajero, ¿son los de la C70? Sí, ese. Claro, sí, no mucho, Increíble. pero creo que ya llegó a Alaska, ¿cierto? Sí, no, ya llegó a Argentina otra vez. Ya se volvió, Sí, ya se pero no en la volvió. moto. No, se volvió en avión. Ah, por ese Fue hasta 70. Estados Unidos en moto y ahí sí. Sabes, mira, yo digo, yo de cierta manera sí me he llegado a cohibir por eso. No tengo, o sea, me encantan las motos. Tuve una grandecita hace un tiempo, pero luego la cambié por el carro. Dije, no, pues quiero una moto grande, una 650, una 1000, pero no, mira, él es un ejemplo. Sí. O sea, no tienes que tener la moto más costosa del mundo. Si quieres cumplir No, tus buena. sueños, hágale y ya. Sí, ese man es increíble cómo viajó en una C70 Una hasta 60 Alaska. Alaska, uf. Y yo recuerdo unos videos que iban interestatales y los policías de tránsito lo paraban. Andas muy lento, vas a provocar Sí. un accidente. Pero pues no, nada. Dale, tocaba ya terminar, no lo Sí, podía. esa es una inspiración para Ujú, uno. Bastante. Que grande. tiene una moto responsable, arranque, Ujú. arranque. Pero uy, también mucha incomodidad y todo eso. Ujú. Pero cuando lo haga, me invita a ver si podemos ir a... Claro, vamos con Dani, por supuesto. Bueno, llevas como 10 años enseñando. Sí. ¿10 años? ¿Desde los Sí, 19? desde los 19 años. Guau. Sí, sí. ¿Dónde enseñaste primero? A ver, primero empecé como enseñando así a niños por horas, como apoyo escolar, ¿sí? Y empecé en el 2015. Empecé en el 2015 en un colegio que se llama San Bartolomé la Merced, colegio privado. Muy excelente colegio, me trataron muy bien, me dieron la oportunidad, pero pues al final por razones económicas no me dijeron que no podía continuar. Y ya en el 2017, bueno, 16, seguí otra vez como docente de apoyo a los niños de institución y en el 17 empecé en el colegio bilingüe acá de Tuluá, hispanoamericano, estuve 4 años y también entré aquí a la universidad y también me contrataron como docente de inglés en un proyecto del Valle llamado Go Valle Bilingual Cities. Entonces tenía 3 trabajos. Uno también Nosotros le llegamos a toca. conocer ese proyecto. Ajá. La verdad ayudó mucho. Tomé la decisión de tener los 3 trabajos porque quería ahorrar para la maestría. La maestría es costosa, está más o menos en unos 10 millones el semestre. Y en la Autónoma de Manizales. Entonces dije, no, vamos a ahorrar. Y trabajé unos 2 años después de graduarme. Y en el 2020 la empecé. Y al mismo tiempo, creo que a finales del 2021 empecé a trabajar en el colegio Guillermo Ponce de León. También estuve con ellos 3 años. Pero ya tomé la decisión, que salió la oportunidad aquí en la universidad, como un tiempo completo en la Unidad Central del Valle, y de ahí fue. De una. Y sí, he enseñado inglés, he enseñado francés, he enseñado italiano un poco, portugués y nunca, pero la mayoría de experiencias en inglés, siempre. O sea, es mi lengua más fuerte. ¿Y quieres seguir la carrera docente? ¿Qué te motiva a seguir? Pues la verdad, ambas, ¿sabes? Ambas. Como traductor, intérprete, la verdad es, me di cuenta que me encanta también, pero también me encanta enseñar. Entonces yo digo, si el problema actualmente es que la traducción y la interpretación no es como muy continua en mi aspecto, como muy, me está dando mucho ingreso, por así decirlo. Entonces lo hago esporádicamente cuando salen eventos importantes donde me contratan. Pero si en su momento me puedo dedicar a la traducción e interpretación. Y la docencia también como gusto, está bien. O si las dos como un trabajo fuerte, también lo haría. ¿Y haces interpretación simultánea? Sí, he hecho interpretación simultánea, he hecho interpretación consecutiva, he hecho interpretación a la vista, también traducción de textos literarios, he traducido también para la ONU. Fui intérprete del embajador de Indonesia aquí en Colombia, intérprete del embajador de Amazon en Colombia. En la universidad también para varios coloquios que han realizado, he sido también intérprete en francés, español, español, francés. He traducido también muchos documentos, más que todo investigativos para el programa, para la universidad de inglés español, español inglés y francés español, español francés. Y justamente mi idea, a ver, te cuento, soy una persona que le gusta ponerse retos, ¿sí? Y el reto más grande en mi carrera, como docente creo que ya lo alcancé en 10 años, ser docente universitario. Pero el reto más grande como traductor e intérprete es ser intérprete de la ONU. De la ONU o de la OTAN o de la OEA. Sí, una organización Internacional. internacional.
Entonces, por ejemplo, para la ONU son 6 lenguas oficiales: inglés, francés, español, ruso, árabe y mandarín. Y una oportunidad para entrar más fácilmente es hablar por lo menos unas 4 lenguas. Las más comunes, español, inglés, francés. Pero no muchas personas te van a hablar también un código para interpretar español, alemán, perdón, español y ruso, francés, ruso. Y por eso quieres aprender ruso. Exactamente. Ese es el motivo por el que quiero hacer. Vamos a ver cuánto se me va. No sé, espero que no sea tan largo. Tengo mucha experiencia con las otras lenguas, pero vamos a ver cómo me va. Más o menos en cuántos años te proyectas que lo estás cumpliendo. Es que no podría decirte un tiempo, ¿sabes? Con inglés llevo 15 años hablándolo, desde los 14, 15 en el colegio, y todavía hay cosas que no sé. Sí, todo el tiempo está uno aprendiendo. Pero digamos que tenga por lo menos unas bases, que pueda escuchar, hablar, unos 4 años. ¿Por qué? Porque mira, el italiano fácilmente en menos de 2 años, o menos de un año prácticamente, igual que el portugués. Pero como te digo, el ruso tengo que aprender un alfabeto desde cero. Claro. ¿Sí? Y en esas lenguas latinas que he aprendido hay muchas similitudes, muchas palabras que son muy parecidas. El francés y el italiano, resulta que el francés toma muchas estructuras gramaticales del italiano, a pesar de ser lenguas primas o lenguas hermanas. En algún momento, cuando se dividen, desarrollan sus propias estructuras gramaticales, y luego el francés adopta del italiano. Entonces, claro, si sabes una, cuando aprendes la otra es mucho más fácil. Con una lengua eslava no lo es. O con cualquier otra que no pertenezca a las lenguas latinas, por ejemplo, es mucho más difícil. Pero es que es otra rama completamente distinta. Exactamente, completamente distinta. Interesante. Bueno, en estos 10 años y pedacito que ya de experiencia docente, imagino que se ha encontrado con todos los casos. O sea, desde el estudiante que es súper pilo, que la agarra en el aire, al estudiante que tienes diversas áreas de oportunidad, ¿cierto? Neurodivergente. Neurodivergente. Mi pregunta sería, ¿crees que es posible aprender idioma a cualquier edad? Sí. Sí, totalmente. Rotundo, ¿por qué? Rotundo, sí, rotundo. Tengo una pequeña anécdota antes de responderte eso, yo creo que fue el estudiante como que más me ha sorprendido. Imagínense que tuve un estudiante que cuando a uno le gusta una persona, ¿uno qué hace? Uno busca sus redes sociales, las stalkea, mira sus fotos. Pues este estudiante stalkeó mi proyecto de grado. Mi proyecto de grado, y no solo el mío, el de todos los profesores que le daban clase. Yo es como un nivel diferente de stalker, ¿no? De una orden de caución de pronto para que no vayas a terminar luego en mi casa. Pero aquí el estudiante, te lo juro, es de una de las experiencias más extrañas que he tenido. ¿En serio? Hey. No. A muchas cosas también me han pasado, pero pues primera vez que veo que un estudiante dice, profe, es que leí tu proyecto de grado por tal y tal motivo. Yo, ve, interesante. Estrategias metacognitivas. Sí. Una secuencia didáctica que es cierta. Sí. There's a bunch of things that I would like to discuss about learning languages. My mom is one of the greatest examples, right? My mom right now is 61 years old. She was able to learn languages, English and Italian, both at the same time at that age. She had that opportunity. Of course, there's a lot of things that she should improve. It's not perfect, but she's got the possibility to do that. Nice. How old was she when she started learning languages? She started learning languages. She was part of the first promotion of foreign languages at UCEBA in 2005. But she wasn't able to continue because of 2 children, my sister and I. But started in 2020. And right now she's able to speak both languages. Increíble. Lei parla l'italiano molto molto bene. Dopo tanto tempo l'ho fatto così bene. Tante volte a casa, per esempio, parliamo in italiano. Ieri sera noi abbiamo guardato un film in italiano, totalmente in italiano, senza alcun problema. E tante volte noi parliamo insieme. Mamma, come stai? Come sei stata la giornata? Che cosa fai oggi? Non lo so, che cosa ti piacerebbe mangiare per il cibo? Tante cose diverse che possiamo fare a casa, per esempio. Uno alcanza a agarrar ciertas cositas por el índice de inteligibilidad, ¿no? De inteligibilidad. Excelente. Pero pues porque con italiano es más. ¿Qué es inteligibilidad? Vamos a ver si examen de quiz de lingüística. ¿Esa era la primera pregunta del primer quiz o el segundo quiz? ¿Qué es inteligibilidad? Sí.
Sí, es el índice que tiene de comprensión entre idiomas. Ajá. Dos personas, digamos, un portugués, alguien que habla portugués y alguien que habla español, pues tiene más posibilidad de entenderse que alguien que habla ruso y alguien que habla Exactamente. español. Pero ¿por qué existe esa inteligibilidad? Porque hacen parte de la misma rama de Ok. idiomas, de la familia Y lingüística. así como nosotros la tenemos con personas que hablan portugués, que uno alcanza a agarrar cositas, e italiano, por ejemplo, un germano parlante lo puede hacer con alguien que hable Dutch, holandés o danés. Un ucraniano lo puede hacer con un bielorruso o con un ruso. Lo puede hacer, por ejemplo, eh, no sé, una persona que hable hindi con otra que hable bengalí, que son lenguas indoeuropeas, ¿no? Aunque hay otras lenguas huérfanas, son únicas, por ejemplo, el japonés, es que es una lengua prácticamente huérfana, no hay ninguna lengua con la que tenga inteligibilidad. Adoptan el sistema de escritura chino, los kanjis, y ya, nada más. Pero nada que ver la una con la otra. No se parecen. No, la verdad, no. El mandarín es una lengua tonal. Entonces, por ejemplo, una consonante, perdón, una vocal puede ser completamente diferente. Mientras que el japonés ya se escribe y se habla es con fonemas principalmente, al igual que el coreano. Ambas se escriben con fonemas, el coreano con el vocabulario hangul y el japonés con el han, y nada que ver con el mandarín. Venga, volviendo un poco a la pregunta anterior. Deberías hacer un podcast hablando de todo eso. De Sí, verdad es hace mucha muchas cosas, información que muchísima. es útil. Sí, quisiera ahorita recordar a un lingüista también muy conocido que tiene unos 70 años, no recuerdo muy bien el nombre, que habla unos 10, 15 idiomas, pero hay uno específicamente que es Luca Lamparello. Luca Lamparello es un políglota, creo que está ahorita entre 10 o 12 idiomas que habla, de origen italiano, que habla también mucho sobre el aprendizaje de lenguas, tiene muchos podcasts hablando en todas las lenguas, en francés, español, inglés, portugués, estonio, si no estoy mal, ruso, alemán, danés, por Dios, una persona Esa increíble. mente tiene que ser una cosa. Increíble. De verdad es una locura. Bueno, no te lo recomendaría, pero si algún día quieres estudiar una tercera lengua, vas a empezar a darte cuenta lo difícil que es. Sí, no, es difícil. Ujú. Yo he empezado en Duolingo con francés, pero me Ay, rendí no muy rápido. recomiendo Duolingo, eso es muy mecánico. Miren, la verdad, lo de aprender a cualquier edad es totalmente cierto. Todas las personas podemos hacerlo. No con la misma plasticidad que se hace con un niño de 5 años, que un niño promedio en Suiza te habla 4 idiomas, porque el papá es italiano, la mamá es francesa, la abuela es alemana y los tres le hablan los 3 idiomas al tiempo. Y aprende inglés en el colegio. Todo lo podemos hacer a cualquier edad. Pero el aprendizaje natural, que es justamente una metodología de aprendizaje, es lo mejor que puedes hacer. Las instituciones educativas te pueden brindar la guía, pero al final eres tú quien tiene que llevar el proceso. ¿Cómo hago yo? Me encanta todos los días ver un video, por ejemplo en YouTube, de francés, de italiano o de portugués. Antier o ayer me vi la película de Barbie, nunca me la había visto en italiano, totalmente en italiano. Ayer me vi una película de Netflix que se llama Troll en portugués, Con subtítulos o sin ¿no? Con subtítulos. subtítulos cuando recién estoy empezando, ya luego la elimino. Mira que el inglés no lo estoy practicando tanto, porque como ya lo doy clases de él, entonces como que Sí, no todo quiero el tiempo perder lo tiempo usas. todo el tiempo. En la oficina hablo en francés con mis compañeros, con la profe Yurani, con la profe Juliana. En italiano hablo en mi casa con mi mamá. Y el portugués, desafortunadamente, no conozco a nadie a quien lo hable o que me pueda enseñar, pero hace poco en la universidad, el día del Festival de Cultura, vino una profesora de portugués, no me dio miedo, le hablé y me dijo que me felicitaba, que estaba hablando muy bien. Yo. Entonces, todas las personas podemos hacerlo. Lo principal es, primero, que te guste. Que negado para el inglés, listo, no aprende inglés, no tiene que ser inglés. Es importante, sí, pero si no te gusta, aprende otra lengua. Sí, hay más de 7.000 lenguas en el mundo. Más de 7.000, entonces mira a ver otra. Ahora, también diría, puedes aprender una lengua útil, ¿no? Pues tampoco es que vayas a aprender urdu o bengalí, que solo te sirve en la península de Bengala en India, o ir a aprender estonio, que es una lengua, también es una lengua úgrica que solamente se habla en Estonia, y la única lengua hermana que tiene es el húngaro, y el húngaro es peor. No. Por lo menos otra lengua que te sirva, el francés, el italiano, lengua occidental, o una lengua oriental como el mandarín, el coreano, el japonés, o de pronto en África el swahili, el árabe, sí, que son muy útiles y también son muy hablados en estos países. Pero lo puedes hacer, tal vez le cojas gusto por esa parte.
El árabe. Interesante. Haciendo yo hice parte del diplomado, ¿no? En segundo. Y me di cuenta que todo el tema lingüístico y todo el tema del aprendizaje de lenguas es en Arabia, donde tienen no me acuerdo la organización, pero es una organización que se encarga de hacer todos esos estudios desde Arabia, estudios de enseñanza de inglés, ¿Mm? de enseñanza de lenguas extranjeras, pero especialmente en inglés. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces creo que de pronto el aprender árabe puede ayudar por ahí, en cierto modo, ¿no? Ahí el asunto es, puede ser, no sé, no sé, cuando me hablas de Arabia, supongo que hablas de Arabia Saudita o de los Sí, Arabia Emiratos. Saudita. Bueno, el asunto con el árabe es, bueno, sí, no conocía, no sabía. No sabía que ya directamente están esos estudios en inglés, en lengua Mm, extranjera, pero interesante poder hacerlo. Si puedes enviarme un poco de información sobre él, te claro lo que sí, agradecería claro. muchísimo. Hay que tener en cuenta que el árabe no es simplemente árabe y ya, ¿no? Está el árabe simplificado y después de la primavera árabe en el 70, esa vaina se dividió por todo el norte de África y Asia Occidental, y eso tú ves un árabe diferente en Argelia, otro en Egipto, otro en Siria y nada que ver con el otro. ¿Cómo cambian? O sea, ¿por qué cambian si es la misma fuente? Mira que justamente pasa lo mismo con las lenguas latinas y germánicas, ¿sí? Y es que la influencia cultural, la influencia de otras lenguas cercanas a esta, factores psicológicos, físicos, factores temporales, todo influencia en eso. Y pues algo tan simple como que en Colombia ves que hay tantos dialectos, bueno, dialectos no, tantos acentos. Y tú estás aquí en el valle y te hablan, hola, ve, vas una horita ahí al norte, en el Quindío de Antioquia, y te empiezan a hablar así. Todo paisa. Y Hasta acá en Tuluá. sí, también se alcanza a llegar un poco paisa. Entonces, mira, si pasa con un solo idioma, imagínate con varios. Entonces, Sí, pues, no claro, cambia. sí es verdad. Bueno, pongámonos, yo iba a decir pongámonos un poco más nerds, pero creo que eso ya Ya es eso hace insuperable. rato pasó. Sí, sí, sí. Le voy a hacer una pregunta. Es porque a usted le gusta hablar del tema y porque además lo explica muy fácilmente. Dime. ¿Qué fue primero, el habla o el pensamiento? Mira que creo que alcanzamos a ver algunos autores, ¿no? Creo que hablamos sobre Vygotsky y Piaget, ¿cierto? Ah, sí, O sí, sí, los hablamos dos, sobre Piaget Vygotsky y y Piaget. Vygotsky. Entonces creo que Piaget hablaba que primero es el habla y luego no, primero el pensamiento y luego el habla, y Vygotsky decía que ambos Sí. están por igual, o sea, que Ujú. ambos son necesarios. Es complejo, es una pregunta que siempre me ha rondado en la mente porque, ay, no, la verdad, ambas, o sea, no, ninguna puede existir sin la otra. Ujú. No puede haber una manera en la que nunca hayas podido comunicarte sin pensar primero o puedas poder procesar una idea sin haberla escuchado, hablado y estando en un ambiente lingüístico. Entonces, ambas tienen que subsistir. No te podría decir que primero fue el hablado o o el pensamiento. Yo diría, pues, presuntamente el pensamiento. Alguien tuvo que haber pensado en algún momento para producir lenguaje. No tiene que ser hablado, puede ser escrito, puede ser una mueca. El lenguaje no necesariamente hablar, ¿no? El texto no puede ser hablado. El texto puede ser tu rostro, el movimiento de tus ojos, tus manos. Mira, yo hablo con las manos. Parezco italiano. Eh, ajá, io Pues le parlo molto di. italiano così bene, mamma mia. Maradona. No, ese es argentino. Pero el lenguaje puede ser de cualquier forma. Entonces diría, listo, primero pensamiento, luego lenguaje. Pero ambos tienen que subsistir. Claro. Para que la gente entienda un poquito, les hago esta pregunta y la dejan en los comentarios. ¿Creen que el lenguaje condiciona o moldea el pensamiento o primero se desarrolla el pensamiento que luego se expresa a través del lenguaje? De pronto como para ilustrar un poquito más la pregunta. Sí, es muy difícil y más considerando esas evidencias, ¿no? Por lo menos los de los Cook Tayor, de cómo su pensamiento es tan distinto, Totalmente. cómo otras sociedades, de acuerdo a su lenguaje, actúan de diferente manera. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Mira, por ejemplo, que tú vas a Roma, a Sicilia, y ves que las personas hablan con la mano. Sí, entonces ves que un italiano te hace así, te está insultando. Ujú, por ejemplo. O lo que hablaba sobre las tribus Kuuk-Tayor en el sur de África, o las lenguas Click, o las lenguas Khoisan. Las lenguas Khoisan son una familia lingüística en el centro y sur de África que hablan con clics. Con, sí, entonces Como cada... beatbox. ¿ah?
Como beatbox. prácticamente. Como si estuviera haciendo beatbox. Entonces, por ejemplo, la P se lee como entonces, Uy. Colombia. La C se lee como K. Entonces, Coca-Cola. Algo parecido, no conozco mucho sobre ella. Y yo sí diría que muchas veces el aspecto cultural sí tiende a moldear el lenguaje de la persona, pero también el lenguaje de la sociedad en general moldea tu forma de pensar. Todo se vuelve una mezcla, es algo también un poco Es como inteligible, un poco algo complejo de entender, si es recíproco. cierto. Se vuelve recíproco y tiendes a experimentar culturas nuevas y a adoptarlas. Es por eso que, no sé, el típico latino se va para Europa, para España, por ejemplo, y después, bueno, que los que una semana empiezan a hablar argentino, no, pero sí empiezan a adoptar palabras que no se utilizan acá, en el argot Claro. colombiano, por ejemplo, te dicen el automóvil, El el coche. móvil, el coche, la alberca. Y no es que quieran pretenderse o pretender ser europeos, es que si no aprenden a utilizar estas palabras, pues no se van a poder comunicar con ellos. Exactamente. Entonces, su comportamiento se empieza a ver moldeado por el lenguaje, su lenguaje empieza a permearse de todas estas nuevas jergas, dichos, palabras dentro del mismo argot en el que pertenece y pues su forma de pensar también va cambiando. Entonces es algo que pues, lo que tenemos que estar muy abiertos a pensar, a recibir y más cuando estás hablando una lengua extranjera, una lengua que nada que ver con la tuya. Hablando de eso, de cómo la sociedad y la cultura va moldeando no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento. Ese tema es un poquito espinoso. Bueno, no sé qué tan espinoso puede ser, depende de qué tan cerrado sea uno. Es el lenguaje inclusivo. Ay, Dios mío. Mira, yo lo he hablado también en clase, ¿sabes? No soy un detractor total del lenguaje inclusivo. Les he comentado que el lenguaje está en constante evolución. Incluso desde la lingüística existe algo llamado estudio diacrónico y es cómo podemos estudiar la lengua desde su historia, ¿no? A través del tiempo. Sincronía en un tiempo específico, diacronía en un tiempo prolongado. Puede ser Me siento en primero. primer semestre, sí. Puede ser 10 años o 100 años o 500. Si lees el Mío Cid, el Cantar del Mío Cid, que es español antiguo, no vas a entender nada. Y fue escrito hace 500 años, más o menos. Eh, y claro, el lenguaje está en constante cambio. En algún momento tal vez pueda cambiar y pueda ser utilizado de esa forma. Como, no sé, el japonés que no tiene género, el inglés tampoco tiene género. Lo que yo no estoy de acuerdo es la imposición. Y entonces la imposición lingüística también empieza a tomarse como una imposición social. Y mi pensamiento es el único real, es el único que verdaderamente importa. Y si no estoy de acuerdo con él, tú eres el que está mal. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Claro. Entonces, en algún momento poder llegar a cambiar, claro que sí. ¿Qué es lo que muchas personas están utilizando? Están desdoblando el lenguaje. En vez de decir los estudiantes, dicen los y las estudiantes. Es más factible, pero Es más natural, creo yo. pero también me parece que se pierde mucho tiempo, ¿no? Sí, Los, también. las, él, ella, todo el tiempo así. Una realidad es que el español sí es la lengua castellana, no sí es una lengua machista. Eso sí es totalmente cierto. Ok, ¿cómo? Totalmente. Sí, la lengua castellana sí es bastante machista. Por ejemplo, con el hecho en que te refieras a un grupo de personas, siempre utilizas con el artículo plural los. Los estudiantes, los profesores, para todos, para ambos géneros. Pero si dices las, sabes que solo te estás refiriendo al género femenino. Pero el artículo plural, las, también refiere a hombres y mujeres. ¿Ah, Pero, sí? Sí. Las estudiantes de segundo semestre, hombres y mujeres. Ah, Sí, no sabía. búscalo en la RAE y allí lo vas a encontrar. Sí, totalmente. Pues yo puedo referirme a ustedes como las y en ningún momento estoy discriminando a nadie. Les estoy diciendo que ustedes tienen gustos sexuales diferentes. No, nada. O sea, ahí Simplemente está que se tiende a escribiendo a utilizar. los y el as. Con Exactamente. las. Los puede ser hombre y mujer, las puede ser hombre y mujer. Ah, Punto. increíble, no sabía. Ujú. Sí, es una historia también bastante larga sobre por qué la lengua castellana es un poco machista, pero bueno, en otro momento la hablaremos con otra invitación. Pero claro que lo puede hacer y tal vez en algún momento deje de utilizarse los artículos femeninos y masculinos y se utilice solamente uno neutral, como lo puede ser en el alemán. Pero por ahora no existe, entonces no impongas algo que la mayoría de personas no está acostumbrada a utilizar. Ahora, es que la cosa es a que el cambio se vea natural, o sea, que el cambio se vaya dando sin necesidad de imponerlo, porque después detrás de eso hay política, hay discursos, bueno. Un discurso bastante, perdóname la palabra, pero bastante patético. Muy patético. ¿Sí? Se está quemando. Sí, muy patético. Y lo bueno es que te lo puedo argumentar desde
no sé, o te lo puede dar con buenos argumentos, desde los conocimientos previos, desde la historia, desde el lenguaje, la historia del lenguaje per se, ¿sí? Y allí te vas a dar cuenta que no es como la mayoría de personas lo entienden. Siempre nos quedamos como encimita en la primera barrera y luego empieza a hablar sobre historia, sobre cultura, sobre por qué utilizamos esta lengua, por qué sí, por qué no. Sí, señor. Esta conversación la tenía pendiente desde Ok. primero, porque me quedó ahí la pregunta y no se pudo responder porque, bueno, pasó rapidito, así. Ese semestre fue muy rápido, sí. Sí, rapidísimo. Usted nos ponía un ejemplo. Si en un pueblo, me acuerdo de algo como así, de pronto lo haya alterado un poco. Si en un pueblo no existiera la palabra justicia, Ajá. significa que dicha sociedad no puede experimentar lo que es injusto. ¿Qué infiere con esta pregunta? Es muy complejo. Me gusta mucho tener esa conversación con mis estudiantes porque da mucho de qué hablar. Es cierto, si la palabra en sí no existiese, eso es lo que estábamos hablando ahorita del lenguaje y pensamiento, ¿no? Entonces, nadie conocería el concepto de justicia y todos harían lo que quisieran, todos tendrían libre albedrío. O en algún momento algún ser pensaría, bueno, pero es que esto no está acorde a las normas de la sociedad en la que estoy viviendo y le está haciendo daño a las personas a mi alrededor. Entonces, ¿cómo puedo expresar esa palabra? Y siempre vamos a llegar a la necesidad de buscar la palabra, buscar el término con el que lo podamos expresar. Si la eliminas va a ser igual. También utilizaba el ejemplo de la rosa, ¿sí? Creo que utilizaba un pequeño apartado de William Shakespeare, que si la rosa no se llamara rosa, dejaría de oler y de verse como es. Si en vez de llamarse rosa, no sé, se llamara plátano, dejaría de ser lo que es, para nada, ya Ajá. que el lenguaje es una imposición del ser humano. Nosotros le imponemos un valor lingüístico a cada objeto que existe, ¿sí? Por eso es que te digo que listo, la imposición lingüística existe. Esto se va a llamar así, con el tiempo va a ir cambiando. Pero que tú le coloques un nombre, pues una palabra no significa que cambie su significado, que deje de ser lo que es. Entonces, eso es un poco lo que habíamos Ya, hablado anteriormente. ya vamos hablando de significante, significado, Sí, Dios mío. sociedad. Ferdinand de Saussure también lo recomiendo mucho. Digamos que el padre de la lingüística moderna, el tipo era un poco egoísta, ¿no? No quería nunca darle a conocer sus escritos ni sus clases a ninguno de sus estudiantes. Son sus estudiantes los que publican el libro de lingüística, Introducción a la Lingüística General, pero da una exposición muy amplia sobre lo que es el lenguaje. Es muy interesante leerlo. O sea, de acuerdo a eso que me explicabas, básicamente es como si pudiéramos construir significantes con Ajá, significados ajenos o que están ahí exactamente. como etéreos y nosotros bajamos. Bueno, es importante recalcar que, bueno, el significado es todo aquello que está acá, ¿no? O significante, ¿cuál era? Significado. El Ok. significante es como lo Y el reconocemos. significante puede ser tanto la manera en la que lo expresamos, tanto el texto hablado como el texto escrito o el simple objeto al que nos estamos refiriendo. Entonces, claro, es simplemente una idea subjetiva, lo que yo considero es y punto. Entonces, por ejemplo, que porque este aparato en el que nos sentamos, la silla, en inglés es chair, en italiano es sedia, en francés es, oh mon Dieu, je l'oublié, el che, creo que sí, me corregirán. Cambia porque están diferentes idiomas para nada, sigue siendo el mismo objeto para el mismo uso. Ujú, solo que con diferente significante. Exactamente. Esta conversación es muy, muy interesante. Ujú. La IA, la inteligencia artificial. Yo le hice esta pregunta, creo que fue ¿Sí? ahorita en segundo, sí, de si creía que la inteligencia artificial podía reemplazar el trabajo de los intérpretes o de Uf. los traductores. Hasta los docentes. Y Me he visto un poco también pensativo en ese aspecto. ¿Sabes? A mí me parece que la inteligencia artificial se tiene que utilizar de la mano con el trabajo que estemos haciendo. O sea, no simplemente permearte completamente de ella y dejar que todo lo hagas con inteligencia artificial. Pero sí es una realidad. Tal vez el trabajo como traductor e intérprete tienda a desaparecer en el futuro mientras que está vaya mejorando. Ahora bien, por ejemplo, para un intérprete principalmente, sí, que muchas veces la persona que utiliza la lengua, el hablante de lengua materna, puede utilizar jergas o una entonación completamente diferente a la que la máquina pueda saber. Entonces va a ser un poco complejo a que te pueda hacer una interpretación adecuada.
Pues por ahorita te diría que no, pero claro que sí lo va a hacer. Más que todo con las traducciones, ¿sabes? Porque el texto escrito sí es completamente Sí, diferente. claro. Sí, es mucho más fácil para la máquina traducirte. Incluso ya tú ves, tomas una foto al texto en otro idioma, inmediatamente te lo traduce. Pero para el intérprete sí va a tener que pasar mucho más tiempo, porque la parte ya sentimental es que el idioma también hace parte de tu ser. Por eso se le dice lengua materna. Es como ese primer encuentro que tienes con ese ser más importante en tu vida. Entonces, por eso es tan difícil que algún día llegue a reemplazarnos. Claro. Sí, es como también los matices o cómo lo digamos, ¿no? Que digamos hay palabras o frases que uno puede decir de acuerdo a la entonación y significa algo totalmente Es distinto. totalmente distinto. Como un meme que veía por ahí, ¿cómo es que dice? Que es muy diferente decir 20.000 te voy a dar 20.000 a 20.000 es que te voy a dar. Sí, 20.000 que exactamente, sí, totalmente cierto. Y la máquina, la IA, lo único que va a hacer es traducirlo literalmente. Ujú, I'm claro, no gonna va a give you entender. 20,000. ¿Qué? Exactamente. Ujú. Bueno, y también el tema de las habilidades humanas, o sea, cómo la inteligencia artificial puede, digamos, conciliar todo eso, todo lo que ya tiene con las habilidades humanas, el cariño, el respeto, todo. La verdad, Vinny, sí me dejas un poco pensativo. Y No, con no la te daría. docencia, Bueno, con la docencia sí espero que nunca llegue a pasar, ¿no? Espero que nunca llegue a pasar, aunque sí hay muchos países, no sé, te diría Japón, Finlandia, que están automatizando los procesos de enseñanza, donde ya no es directamente una persona la que la está manejando, sino que es una inteligencia artificial, cada estudiante con su computador, con su ¿de verdad? tablet. Sí, muchos países lo están haciendo. Entonces ahí ya se pierde un poco ese calor humano. Es muy posible que siga pasando. Pues aquí en Colombia, la verdad, complejo, ¿no? Sí, se demora. Se demora y no solo porque se demore, sino pues sabes que la inversión estatal Mm, no es que sea la más adecuada, ujú. pero en algún momento también lo llegue a hacer. Pero entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, si seguimos en ese ritmo. Estamos en un ritmo muy adelantado. ¿Sabes que los hermanos Wright construyeron el primer avión a finales del siglo XIX? Sí, y para 1945 ya estábamos lanzando una bomba atómica en Japón. En 50 años se creó el primer avión y se lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima, Fat Boy, Increíble. y, y prácticamente ya tenemos un arma de destrucción masiva en tan poco tiempo. Entonces imagínate si en esa época hubo tanto avance tan rápido, ¿qué puede pasar ahora? Que a qué vamos, que no sé, los trabajos van a tender a desaparecer, el teletrabajo ya va a ser, o teleperformance, va a ser el pan de cada día. Sí, las personas ya no van a salir de casa. Nos vamos a volver como en la película de Wall-E. Todos en una Todos sillita gordos, gordas. todos. Probablemente, no lo sé. No tengo ni idea, pero pues bueno, Digamos que hay una ventaja en estar en Latinoamérica por ahí y que no haya tanto desarrollo, digamos que sí, digamos que sí. digamos. Pero justamente por eso es tan bueno que abramos como nuestra mente a empezar a conocer sobre otras culturas y a viajar por el mundo. Por eso que me gustaría mucho viajar a países que no son tan conocidos, por ejemplo. Yo te diría, ¿conoces Burkina? ¿Has escuchado de Burkina Faso? He escuchado el nombre Burkina Faso, Por pero no sé ejemplo, un dónde está. país en el norte, centro de África, espectacular, con unos paisajes espectaculares, con un sistema educativo también muy bien desarrollado, un país que no ha caído tanto en la miseria como generalmente pasa allá. Entonces sería interesante poder conocer, poder ir y saber cómo puede cambiar tu perspectiva cuando estás allá. Él nos ha interesado es Singapur. Uy, espectacular. Es muy moderno. Mucho, mucho. Singapur es chiquitico, ¿no? Es una península, es Es minúsculo. ¿cómo es que es? ¿Un país de una sola ciudad? Ajá, Una sí. cosa así. El país de la ciudad es Eso. como Ciudad del Vaticano, como San Marino, como microestados se les llama. ¿Mónaco? ¿No? Mónaco también, Mónaco. hay Ah, varios. algo. Sí, sabes, hay, Le pegué. hay 5 microestados en Europa, por ejemplo, Mónaco, Malta, Ciudad del Vaticano, Ciudad del Vaticano, San Marino y Liechtenstein. Liechtenstein es el único que tiene como otras ciudades pequeñitas. Pero claro, pero sería muy bonito, qué chévere que dejan a Singapur. Sí, Espectacular. estuvimos viendo por ahí un video de Luisito Comunica Ajá. y el aeropuerto era una cosa Tiene una grandísima. cascada por dentro. Sí, o sea, espectacular. Sí, o sea, la mejor forma de ir es por Estados Unidos. Sale más Ok, económico. ok, se necesita visa. Se necesita visa. Pero no es muy tarde, mira, yo apliqué 5 veces. A la quinta me la dieron. Ya te la Hace dieron. como 2 meses. Qué bien, qué Imagínate. bien.
5 veces desde el 2006. De la quinta vez por fin no la dieron. 5 veces. Incluso por eso inicié a viajar, porque tantas veces que me la negaron, dije, no, Estados Unidos no puede ser el único país del mundo Sí, que puede claro. visitar. Hay más países, de Entonces, verdad. yo les diría, háganlo. Va a ser caro, pero vale mucho la pena. Y aprovechan y se van para Malasia. Y conocen, no sé, Kuala Lumpur y un poquitico de Singapur. Y se van para Brunei. Y chévere. A mí me toca ir pidiéndole la guía, mi Sí, Google Maps. ya saben Hey. Google Maps. El profe Google Maps. Ajá. Yo supongo que como en todo trabajo, hay estos downsides, estos puntos negativos, ¿cierto? En la docencia tiene que haber, por supuesto, qué es lo que no te gusta de enseñar idiomas. Ábrete así. Que no me gusta enseñar. Actualmente me siento, lo voy a decir incluso en la lengua, burnout en inglés. 10 años enseñándola, ya me siento como en la misma repetición de la repetidera, una y otra vez. Entonces no me gusta porque bueno, también es muy supeditado a quién eres, a repetir lo mismo una y otra vez y en la lengua, en inglés en este caso. Amo el inglés, me dio todo lo que tengo, pero ya no lo quiero hablar más. Bueno, no hablarlo, enseñarlo principalmente. Quiero enseñar otras lenguas. Entonces, por ejemplo, no me imagino yo 30 años en un colegio enseñando verbo to be, un gerundio. Future past perfect, present perfect. No, una de las cosas que no me gusta. Y yo creo que otra es, muchas veces los estudiantes sí tienden a ser un poco malagradecidos, ¿sabes? Crees que de verdad estás dando lo mejor de ti y al final puede ser de frente o cuando te comentan, cuando hacen un comentario o te hacen una evaluación, te destruyen. Y entonces, ¿cuál es el esfuerzo que estoy haciendo? Y por eso hay tanto profesor que al final dice, pase todo el mundo y ya. Entonces serían como las cosas que con la docencia me aburren, ¿saben? ¿Sabes? Si es como paga mal en ese sentido. Paga mal en el sentido que, bueno, la educación en Colombia sí no es tan bien paga que digamos, más que todo en los colegios privados. Pésima. No, los colegios privados Pésima. no. De verdad, no te recomiendo, cuando te gradúes, si quieres continuar enseñando, nómbrate. Sí, claro. Porque imagínate un colegio privado te esté pagando 1,5 millones. No. A un profesional, prácticamente un mínimo. O sea, entonces no estudies mejor. Sí, no, No no. tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué consejos, aparte de ese que se nombre como docente en el área pública, qué consejo le darías a un futuro docente o a un, digamos como yo, que estoy en formación, ¿cierto? En el campo de las lenguas extranjeras. ¿Qué consejo como docente? Je vous recommande d'être toujours en contact avec la langue. Ainsi que trouver l'amour pour ce que tu es en train de faire. Que vous avez fait et vous ferez. Te recomiendo que estés siempre en contacto con aquello, la lengua en este caso, que quieres aprender. Que hiciste, que haces y que harás. Y que sientes mucho amor por ello. Es lo mejor que puedes hacer. De verdad. O sea, amarlo, quererlo. Si no te gusta enseñar, entonces mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Y sálgase de la carrera. Claro. No le haga perder a otras personas su tiempo y no le quites el lugar que otra persona lo quisiera tener. Amar lo que haces. Ujú. Y si te gustan mucho los idiomas, pero no enseñar, entonces, pues, no sé, busca un curso que te pueda ayudar a aprender el idioma y empieza a trabajarlo desde otra rama diferente. Y otro consejo, não só. Muitas vezes fica muito difícil fazer isso. Muito, muito difícil. E você deve sempre. Eu não sou ficar na academia. Ficar sempre estudando, sempre ouvindo, sempre aprendendo muitas coisas novas. Aprendendo muchas, muchas cosas nuevas. Estar siempre en contacto. ¿Sí? Siempre en contacto, estudiando, leyendo, aprendiendo de tu entorno, de tus estudiantes, de las personas que te rodean y te puede ayudar muchísimo a mejorar. Mantener la mente abierta. Sí, la mente abierta. Entonces, amarlo y mantener la mente abierta. ¿Qué esperas que los estudiantes recuerden de ti cuando terminan un curso? Contigo no lo alcancé a hacer, pero yo tengo un humor, bueno, ojo, no, eso es algo ya aparte. Ahorita te respondo, pero me da risa es que tengo un humor muy negro. Y eso es lo que siempre se acuerdan. Y a veces les cuento chistes negros en clase y años después nos encontramos y se acuerdan es de eso. Ah, ok. Pero de verdad lo que más me gustaría es que simplemente les haya impartido ese amor por lo que hago. Por lo que sea que vayan a hacer.
tuve una experiencia de un estudiante que estaba en octavo semestre y haciendo proyecto de grado y ya yo la notaba que en serio no quería estar allí. Le pregunté, me dijo, no, es que esto no es lo que me gusta. A mí me obligaron a estar aquí, ella quería estudiar psicología. Y yo le dije muy honesto, siendo lo suyo, entonces retírese, pero que los papás no la van a ayudar, y lo pasó. La estudiante se retiró. Yo no diría que fue mi culpa, pero la guié. Obviamente tuvo la pelea del año con su familia. Claro, a un La año. sacaron de la casa, la echaron de la casa. Pero empezó su carrera en psicología, empezó a estudiar, ahorita está feliz, está contenta. Ah, vio. Entonces es que pueda guiarlos siempre por el camino que ellos deberían tomar. Me parece que es importante que siempre se puedan guiar. Así también sean unos señores ya treintañeros como nosotros. Si en algún momento yo te puedo guiar, te puedo Sí, ayudar con claro. algo, pues, y Claro que también, sí. bueno, y también uno poder aceptarlo, ¿no? Como profesional, lo principal. Ya vamos terminando. ¿Cuánto La llevamos? conversación está re chévere, pero Sí, sí, ya ¿cuánto ha estamos- pasado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Una hora tan rápido? ¿Vio? Qué chévere. Sí, A ver, no, es que se quedémonos hasta conversa las muy 11 bacano. hablando. Hágale, por mí sí. ¿Qué sueños tiene José Luis en general? No solo los académicos, sino en general. Ah, y los viajes, por supuesto. Bueno, los viajes, lo principal académico, a empezar mi doctorado. La idea es empezarlo el próximo año. He estado como sí, como no, como que quiero seguir viajando, pero también tengo que seguir estudiando. Académico, ¿no? El otro es viajar muchísimo, aprender más lenguas. Mi meta es aprender 10 idiomas a la perfección. Serían más, pero esa es mi meta. Eh, y no sé, la verdad es que todo tener una vida sencilla. A mí no me gustan los lujos, no me gusta, es que tengo esto, me compré esto, que vean que estuve en tal sitio. No, mira que no me gusta. Yo creo que lo principal es tener paz. Y esa es como mi meta principal, encontrar la paz. Y que esa paz pueda estar supeditada o mediada por que tu familia esté bien, que esté sentimentalmente esté bien, que tenga un buen trabajo, que, no sé, que siempre me pueda dar un pequeño gusto. Sí, no tiene que ser la cosa más cara del mundo, pero siempre tener como esa paz interior. La paix intérieure. En serio, es como lo que más me gustaría, ¿sabes? Siempre. Y estar muy abierto a conocer, a aprender sobre todo. Siempre ser siempre curioso es lo principal. Dicen que la gente que quiere mucha paz interior es porque ha tenido muchas Sí, luchas, ¿no? muchas luchas, Cuéntanos tanto, un poquito de tanto lo que nos puedas internas contar. No, no tengo ningún inconveniente. Por ejemplo, un padre ausente, ¿sí? El padre de mi hermana también ausente y violencia intrafamiliar. Una madre cabeza de familia y lo digo con mucho orgullo y mucho amor, a punta de fotocopias y gorritos navideños, ¿sí? Me dio a mí una carrera y esa carrera llevó una maestría, un doctorado, a un trabajo excelente y con mi hermanita, por eso tengo esas placas. No estuve nunca en la Armada ni en ninguna cosa militar y a mi hermanita, que es ahorita una oficial de la Armada, sí fue capaz de sacarla adelante, al igual que mi tía y también mi familia que nos ayudó muchísimo. Decepciones amorosas también, fuertes, malucas, cachos. Siempre me he portado bien, uno no es perfecto, pero he tratado de portarme bien, ¿no? Bullying en la escuela, por ejemplo. Sí, entonces cosas que te van formando y te van haciendo y claro, nunca buscarle el mal a nadie, pero sí tratar de, primero, no dejar que la gente haga contigo lo que quiera, porque eso puede pasar. Entonces, agachar la cabeza, pero tampoco volverte una persona violenta, una persona grosera, no. Buscar que esa paz te permita ser una guía. ¿Alguna vez te has visto la serie del Avatar? El último maestro aire. Sé de qué es, pero no. No, Sí, hay un yo no soy tan personaje. friki. Ah, por Dios, hay un personaje que se llama el tío Airo. El Ok. tío Airo hace parte de la Nación del Fuego. Es un hombre que tuvo un pasado oscurísimo, fue un asesino prácticamente, pero fue capaz de encontrar esa paz interior y de ser una guía espiritual. Y también me podría ver así. Sí, un guía, una persona que pueda ayudar, que pueda dar paz a otras personas, que pueda... Mira que se conecta con lo que te dije ahorita, ayudar a dar un camino, porque me he encontrado que desde mi personalidad, mi ser, soy muy protector y un guía. Y lo hago con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mis estudiantes. Y estoy como ahí, como poniéndome al frente de ellos. Y me he vuelto un buen consejero justamente porque... Y trato de seguir mis consejos. No, el buen consejero muchas veces no lo sigue, pero yo también trato de seguirlos. Por ejemplo, ¿qué le recomiendo yo a la gente que me pueda escuchar? La psicología ayuda mucho. Un psicólogo ayuda muchísimo. ¿A eso para qué? No, de verdad ayuda muchísimo. Mucho. La venganza nunca es buena, matar al alma y la envenena.
¿Quién dijo eso? El Chao. No, señor, don Ramón. ¿Don Ramón? Claro. ¿Sí? Ah, no, o fue el Chavo. Bueno, no me acuerdo, es Alguno del de Chavito, esos. alguno de los dos. Creo que fue don Ramón. Siempre tratar de no dejarte llevar por los sentimientos, ¿sí? Y más que todo, por ejemplo, como hombre, que muchas veces tiendes a ser, no tiende a ser un poco más violento, bueno, no violento, pero sí un poco más Dominante. dominante, un poco más tosco. Sí, hay que saber controlarse muchísimo, demasiado, bastante. Ahí está. ¿Qué otra pregunta tienes? A ver. Tengo unas rapiditas ahí Hágale pues. como para Que ya estamos muy bajar. sentimentales, ¿no? Sí, sí, ya se convierte esto en Los hombres también lloran y no queremos eso. Un podcast de un actor, ¿lo has visto? Sí, ¿en Se llama serio? así, Los hombres también lloran. ¿Cómo se llama el actor? Los hombres sí lloran. Yo solo algo espero algún así. día verlos. Sí, yo solamente espero algún día verlos ustedes, no sé, al nivel de un Jordi Wild, Ay, ay, ay. haciendo un podcast con 5 millones de vistas. Algún día me gustaría y cuando eso pase espero estar ahí. Sí, claro. De 5 horas, de sí. 5 horas. Es tipo, uff. No, lo podríamos hacer, Hizo sino un que podcast uy, como de 24 horas, ¿no? Un sí, récord, hizo algo así. ¿cómo se llama? Sí, hizo una, ya me acuerdo, una jornada completa, 24, Ajá. llevando muchos invitados y Espectacular. sí, no, ese man es un crack. En cuanto a eso, es un crack. Bueno, a ver, las preguntas rápidas. Género musical favorito. Electrónica. Sí, bastante. Incluso los viajes me han llevado a festivales por fuera del mundo y es la cosa más espectacular que me ha El pasado. Tomorrowland. Tomorrowland es el más grande en el que estuve, EDC, Ultra Music, aquí en Colombia también, me encanta. Y justamente viajo tantos también por eso. Electrónica, luego el rockcito me encanta, rock y una que otra de Vicente Fernández. ¿Te gusta Traguito No me con gusta el Vicente? alcohol, No, nada. ok. Pero yo relaciono momentos, lugares o cosas con personas. Para mí las personas son importantes. Y la música de Vicente Fernández siempre me acuerda a mi abuelito. Está vivo, gracias a Dios, pero me acuerda a él. La música de Michael Jackson a mi hermana, por ejemplo. Y la de Eros Ramazzotti a mi mamá. Imagínate. País al que te gustaría viajar, bueno, eso ya lo respondió varias veces. A varios países. A todos, la idea es ir a todos, 195, ¿no? Pero uno que... Yo creo que el que más me gusta... No, muy difícil porque a todos siento que por igual me gustaría estar. No tanto que a todos por igual, pero los que me causan más curiosidad, Corea del Norte, Eritrea, Irak, Del norte. Irán, sí, Corea del Norte, Eritrea, Irak, Irán, las dos Sudán y Sudán del Sur, Yemen, eh, Venezuela, Rusia y Ucrania, y todas tienen algo en común. ¿Qué crees que tienen en común? ¿Dictaduras? Dictaduras y están en guerra. Ujú. Sí, por ejemplo, a Eritrea se le conoce como la Corea del Norte de África. Traya es casi imposible. ¿De verdad? Sí. Es casi imposible. O sea, tienes que tener miles de permisos y conocer quién sabe qué persona para que te dejen entrar, porque es una dictadura tan fuerte o peor como la de la Corea del Norte o Uzbekistán también. Entonces me da mucha curiosidad, quiero ir porque sería muy interesante saber cómo viven también esas personas. A Corea del Norte sí entra mucho turista, ¿no? Sí se puede, claro, Sí se con puede. muchas restricciones, pero entrar a Pyongyang no es difícil. El asunto es que también necesitas mucho dinero y conocer mucha gente. Pero sí me gustaría. Yemen también está en guerra y es la Sudán. En Sudán, no importa dónde seas, te descuartizan y te desaparecen. Pero me gustaría. Uy, cuando esté más calmadito o así. Por ejemplo, en Rusia cuando esté más calmado. Sí, claro. Corea del Norte nunca va a estar calmado. Mm. Venezuela también está complicada la cosa. Cuando tenga la oportunidad, cuando Dios quiera, cuando Dios quiera hacerlo, me lo permita hacer, obviamente lo haré. Igual también en Israel y Palestina, por ejemplo. Digo, no me va a caer un bombazo, pero sí me gustaría en algún momento. País que ya visitaste, pero dijiste, me faltó recorrer y tengo que volver. Ay, todos, todos, de verdad, todos, porque no conozco Colombia como me gustaría conocerla. Sí. Por ejemplo, en Francia me gustaría ir a Lille, a Lyon, me gustaría ir a Barcelona, me gustaría conocer Rotterdam, me gustaría conocer Ciudad de México. Yo estuve fue en la península de Yucatán, no conocí Ciudad de México.
Me gustaría conocer, por ejemplo, cuando estuve en República Dominicana, conocí pues Santo Domingo, Punta Cana, toda la parte turística, por así decirlo, pero qué interesante poder ir a la frontera con Haití. Sí, y ver ese contraste tan grande. Por ejemplo, que en República Dominicana hay árboles y en Haití no hay, por Ujú. ejemplo. Que los colombianos creo que necesitamos visa para entrar a Haití porque no sé si te diste cuenta que hace unos añitos unos Ah, colombianos sí, mataron al al presidente de Haití. presidente. Sí, unos Unos mercenarios. mercenarios, Mm. es que no nos ayudan en nada. Y conocer un poco más sobre la cultura, que hablan francés, ¿no? Ellos en algún momento se le conoció como la española, le perteneció a España, le perteneció a Ajá. Francia, luego Francia se fue, Haití fue el primer país que obtuvo su independencia, pero ¿por qué son tan pobres? Entonces, conocer como el contraste entre los dos países, espectacular. Sí, ese país es increíble, que tiene muchas condiciones para estar bien y aún así. Aún así no lo ve, pero es que es extraño, o sea, mira que la misma isla y dos terremotos, Mm. por ejemplo, ahorita están controlados por los grupos armados. O sea, ya prácticamente no hay ley, no hay presidente, no hay nada. Los derechos humanos no existen prácticamente. País muy, muy heavy para visitar, pero allí quiero estar algún día. Siempre me dicen, bueno, no, ¿y qué país será India? No, usted no vaya para allá. Yo pues quiero ir. Tengo un amigo, conocí en Bruselas, conocí a una persona, un muchacho de Nueva Delhi, se llama Elías, él vive en Nueva Delhi y yo le pregunté, bueno, ¿es cierto lo que dicen, no? Que está la comida, por ejemplo, ya te enferma y es la gente un señor haciendo arepas con la axila, esos videos virales y él me dice, mira, lo que la gente va a grabar es como si aquí, por ejemplo, en Tuluá, tú vayas al barrio más pobre y solamente grabes eso y digas, esto es Tuluá. Entonces, ¿qué impresión se va a llevar la gente? Un ejemplo, de verdad, con mucho respeto lo digo, la balastrera. Ujú. Vas a Tuluá y grabas toda la balastrera y se lo muestras al mundo entero. ¿Qué pasa en el mundo entero? No, Tuluá es un hueco de perdición. Ujú. Y eso pasa en India, ¿sí? Que solamente muestran esos sitios que claro que existen, pero no muestran lo espectacular que es la frontera con Nepal y con los Himalayas, por ejemplo. Ir a la península de Bengala y encontrar allí templos, Es que monasterios también es muy gigantes. Es grande India. grandísimo. Bueno, en la frontera con Pakistán, que también está un poco fuerte, ir al norte de la frontera con Pakistán y China a conocer el Tíbet, ¿sí? O a Lahore. Pues una cosa espectacular, es un país multilingüístico, ¿sí? Hablan decenas de lenguas indoeuropeas, con decenas de, ¿qué? De tradiciones culturales, las mujeres también son muy hermosas, la gente es muy amable, te reciben con los brazos abiertos, sí, aunque hay cosas que no estás acostumbrada, pero pues no puedes, como te decía al inicio, no puedes llegar a imponer tu ley porque Ujú. sí. Claro, claro que sí. Cuando sea intérprete o representante de la ONU, se deja entrevistar otra vez. Por supuesto que sí. Última, si no hubieras sido profesor, ¿qué otra profesión te habría gustado probar por curiosidad? Esta pregunta me la han preguntado muchas veces, va la redundancia. Fui nadador de competencia, yo en competencias nacionales de velocista, ¿Sí? sí. Entonces, mi sueño más grande de joven fue ser campeón olímpico. Michael Phelps. Michael Phelps y Ian Thorpe. Ian Thorpe es un australiano. Sí, fueron como mis más grandes anhelos, mis más grandes guías. Y yo decía, Dios mío, yo vi a Michael Phelps en China, en Beijing en el 2008, ese tipo ganándose 8 medallas de oro yo algún día. Soy un hombre grande, tengo manos muy grandes, pies muy grandes, o sea, mi cuerpo prácticamente está diseñado para nada y era muy bueno. Calzo 47, imagínate. ¿Te imaginas 47. calzando 47 cuánto puedo avanzar en 50 metros? 47. Pero obviamente la parte económica no ayudó. Entonces, claro, para poder tú seguir una carrera deportiva tienes que tener una inversión muy grande. Aquí de parte del Valle del Cauca, cero. Mi familia, como te decía, una madre cabeza de familia, teniendo que trabajar para mantener los hijos, imposible. Entonces, para viajar, digamos que en vez de trabajar, tenía que nadar 8 9 10 horas diarias. Y obviamente no hay. Y para uno poder empezar a ver dinero, no, pues llegar a unos panamericanos, suramericanos, un mundial, unos olímpicos es algo de mucho tiempo. Entonces, nada, era trabajar o morirnos de hambre. Entonces, es así como que mi sueño frustrado. Yo veo los olímpicos, me encanta y veo a esa gente nadando y digo, pues, que es chévere haber llegado ahí algún día. Pero bueno,
¿Te suena este nombre? Eric Musambani. Eric Musambani, sí, no es un africano que llevaron a los Olímpicos de Sydney. Sí. Yo soy muy nerd, No Dios sabía mío. nadar. No sabía nadar, sí, que él estuvo practicando en la piscina del hotel, Sí. como una de 25 metros Ajá. y hizo los 100 metros como en una hora, no es que una hora, no, como en En un minuto minutos. 25. Pero ahorita creo que él es de Guinea Ecuatorial, me parece. o de Sí, Guinea- Guinea Ecuatorial. Sí. Y él es el ministro de deporte. De deporte. De deporte, y bueno, el tipo hizo algo por su Sí, país. por él salió a la excelente. liga de natación y todo. Pero la historia de él es muy curiosa. ¿Esa no la cuenta Escamilla? Franco Escamilla es Es demasiado espectacular. graciosa. Me encanta, es muy graciosa, sí es O cierto. sea, tiene que ser uno muy de buenas a que le pase eso. Imagínate, ¿ah? O sea, el De simple verdad. hecho de estar allá, si no ganes, si no ganes. Sí, Sí. digo, pucha, participé en unos olímpicos, estuve allí, competí con los mejores. O sea, es muy graciosa, es muy graciosa. Me hiciste acordar pues con tu sueño frustrado. Sí. Yo pensando como que este man tiene un sueño frustrado de ir a los Olímpicos y este otro fue con nada. Nada, simplemente él no era como el familiar de un alcalde o el presidente o algo No, así. él llegó a un sitio donde estaba como ahí como para que se inscribieran los que querían competir en una clasificación y él fue el único que se inscribió y por eso pasó. Luego compitió contra otros dos países y los otros dos países arrancaron antes de tiempo Ujú. y quedaron Ah, sí, descalificados. descalificados. Y por eso fue que él clasificó. Por eso clasificó a los Olímpicos. Sí, me parece que... Bueno, escuché la historia por Francis Camilla, obviamente, y luego como que investiguemos sobre eso. Sí, como siempre, investigando más. Leyendo, buscando, escuchando. Me gusta mucho hacerlo. ¿Qué otro idioma te gustaría aprender? ¿Francés o italiano? No, mentira, no. Pienso en francés, pienso en italiano. He pensado en portugués, pero la verdad es que francés me parece muy difícil. El italiano no sé, me da curiosidad porque mi apellido Mota es de por allá, es de Italia. Sí, tampoco no te voy a decir que tengo un familiar italiano, no, pero sé que el apellido es de allá. Y el portugués me suena muy exótico. Me suena como cuando la Sí. gente lo habla como muy, Sí. uff, bacano. Que saber diferir, ¿no? Porque el portugués de Brasil y el portugués de Portugal ya son muy diferentes. Ah, bueno, sí, yo creo que me refiero al de Brasil. Sí, es más cantadito, sí. es más bonito. Ajá, sí. Ujú. Y siento que es más fácil entenderlo. Ujú. Entonces, digamos que digo, me voy como por lo fácil, por así decirlo. Sí, es cierto, pero no importa, el asunto es que lo hagas, que lo empieces y ya. Sí. Ya, sí, es cierto. Terminamos las preguntas. La estamos pasando muy chévere. Sí, ¿Cómo la está pasando, bastante. amor? Bien. También ¿le gusta? nosotros venía Está escuchando. ¿Te entretenida. imaginaste que habláramos tanta cháchara? Tanta Jibber Jagger. Jibber Jagger. Jibber Jagger, sí, es cierto. Bueno, entonces podríamos quedarnos. Eso toca terminarlo es más adelante con un café, una cerveza, Sí. a ver si de pronto se puede hablar más. Sí, con comida, porque. Ajá. Pero no esa cosa que compré en Francia, carne cruda. Uy, Nunca más en no. la vida. No, más bien un bistecito a caballo. Está bien, sí, bien así fritico, rico. sí, es cierto. Como los que prepara ella. Cocina rico. Sí, interesante. Yo ok. vivo bien, vivo contento. Es que vivo bien. 6 años. 6 años es bastante tiempo. Y ojalá que sea para toda la vida. ¿Han pensado en hijos? Esperamos. No, No, ninguno de los dos quiere. Nada. no, es que nos gusta como... La paz. No, mira que no es tanto eso, sino como la libertad. Sí, no es que con un hijo no sea uno libre, sino que puede hacer uno más cosas. Durante un tiempo te tienes que cohibir mucho. Exactamente. Así digan que no, que lleva al bebé así pequeño, no, uno tiene que ser protector y los primeros Ujú. mesecitos, lo que sea, uno tiene que cuidarse mucho, ¿no? Eso es... O sea Entonces que no, nada. No, por ahora mira que no. Quizás de pronto, uno no sabe, de pronto ya cuando haya graduado, tenga otro tipo de empleo más estable estable, en el sí, sentido sí. de que me toca quedarme. Y con el trabajo que tengo ahorita, pues flexible y cuando queramos arrancamos y viajamos y Ay, qué ¿cierto? chévere. Pero pues sí, por ahora no. Por ahora no. Ahorita ya pasó a entrevistarme él a mí. ¿Cómo lo vio? Sí, prácticamente. Es como soy. Me gusta también mucho conocer a las personas. Me parece una persona muy interesante para conocer. Era amigo de la profesora Yurani, ¿cierto? Muy amigo. Sí. Ella habla francés muy chévere. Sí, Ella porque habla francés también. espectacular. La profe Yurani vivió. Hace poco estábamos hablando sobre eso. ¿Sabes? Somos ya una amistad de varios años. Ella vivió en Francia como 7, 8 meses y se fue como docente de español.
Incluso hoy le comenté que venía para acá, para el podcast, me dijo, ay, ¿será que algún día nos invite? Y yo le dije, obvio. Es una Obviamente, persona que sabe demasiado, te puede hablar de cultura, de historia, eso, de geografía, de lengua. Su francés es impecable, es sí, habla francés muy perfecto. bonito. Y también la profe Viviana Ospina, sí, ella es prácticamente americana. Su inglés es prácticamente una lengua materna, no es segunda lengua, es materna. Vivió en Miami, vivió en Alaska. Y también, de quién sabe qué cantidad de historias debe tener para contar. Sería una conversación de los tres. Mijo, se nos va No, aquí ahí sí, seis, siete. Por ejemplo, una Yurani. conversación entre ellos, imagínate yo Ah, ahí, vos miras. no. Yurani conoce más de 20 países. Mm, Viviana ha vivido, también conoce un poco de países, vivió en Estados Unidos por muchos años. Ella habla inglés perfecto. Yurani habla francés perfecto. Y también podría ser un punto de quiebre bastante interesante para poder hablar. Estamos hablando de futuros invitados Sí, aquí sería al interesante, podcast. compañeros de trabajo, ¿no? Ujú. Con ellas es que, con la profe Yura es que yo hablo francés. Y otra compañera, la profe Juliana, ella es hispano-germana. Entonces habla español y alemán como lenguas maternas, inglés y francés también perfecto porque estuvo vivió en Francia y pues el inglés también es muy útil allá. Hay mucho nivel Mm, claro dentro que de la sí. universidad, Sí, bastante, los profesores, me refiero. bastante. Eso es algo también muy bonito de nosotros, ¿sabes? Bacano. Y sí, algún día que tenga la oportunidad, el profe Ever, por ejemplo, No lo conozco. Ever Caicedo, Ah, sí, sí sé profesor quién bueno, es. El espectacular. encargado de investigaciones. Investigación, sí, Sí. es cierto. O sea, muchas personas, o sea, eso es justamente lo interesante de ser docente y es que conoces a muchas personas diferentes, cada quien con su mundo. Y eso es una de las cosas que me gusta de viajar. Entonces, ver a una personita, te trabajas en esto, haces esto. Por ejemplo, un 24 de diciembre lo pasé con un japonés que hablaba español, por Dios, un guineano ecuatorial que habla en español, dos argentinos y dos chipriotas. Lo pasé en ¿La Europa, Navidad? en una Navidad. Y Con cada ese quien en su frío. mundo diferente, cada quien en su mundo. Yo soy esto, yo hago esto, yo trabajo en esto. Es espectacular conocer personas. Y esto te abre mucho las puertas a eso. Sí, Claro, y sí. además tienes donde luego llegar, de visita. Mi amigo de India, con Elías, ya me dijo, ven para India. Incluso me dijo, vámonos para Kazajistán. Y yo, no, mi hijo, espere todavía, no. Más adelante nos vamos para Kazajistán. Ahorita que por lo de la guerra no quiero como Claro, ¿no? meterme por allá. Kazajistán está muy lejos, yo sé, pero pues es mejor evitar. Sí. Sí, no, hay mucho. Voy a entrevistar al profe Carlos Ah, ya hablaste con él. la próxima semana para un Espectacular. video luego. Me tuve que leer los dos Proyectos proyectos de de él. grado. Muy interesantes, muy bacanos. Ujú. No voy a adelantar nada para que lo vean aquí en exclusiva. Espectacular, qué Muy bien. bacano. Los proyectos de él, el de maestría, uff, una elegancia. Tiene que verse el podcast para que Oh, no, miren cómo sí habla los proyectos de él y del mío no habla. El mío nunca dijo espectacular, nunca dijo chévere, no le gustó. No, yo tenía unas preguntas, pero no quería aburrirlo. No, no hablemos de investigación ahora, Eh, por favor, te lo suplico. no, yo tenía No, unas preguntas, pero vi que la conversación iba más como por otro algo más tema, informal, más sí es chévere, cierto. más no tan académico y me gustó mejor por ahí. Bueno, sí es cierto. Entonces, sí. Profe, estamos llegando al final. Me gustaría que de pronto le dirigiera unas palabras a la audiencia. Entre la audiencia hay gente que quiere hablar inglés, gente que quiere emigrar, como para que se haga una idea, gente que busca oportunidades fuera de Colombia. También, ¿por qué no? Gente que está aprendiendo a ser docente, ¿sí? Estudiando la misma carrera de nosotros. Entonces, unas palabritas de despedida, de pronto animándolos, A algo. ver, pues sería interesante darle a las personas como consejos, sin embargo, me parece que todos tenemos que llevar nuestro propio camino, ¿sí? Cometer nuestros propios errores. Sin embargo, sí me parece interesante el hecho de querer siempre salir adelante. Y sea la manera en la que quieras hacerlo, aprendiendo un idioma, viajando a otro país, buscando otra oportunidad, porque muchas veces no la tenemos, me parece que sí se debe seguir ese sueño. Que aprender inglés no es imposible, no. Allí es algo que yo te decía anteriormente. Eliminemos la palabra inglés, eliminemos la occidentalización del lenguaje, del aprendizaje de lenguas. Aprender un idioma no es imposible, el que sea. Literalmente todos los seres humanos nacemos con la habilidad de aprender cualquier idioma. ¿Sí? Aprender un idioma no es imposible, es difícil, claro que sí, pero no es imposible. Y si lo haces para abrirte oportunidades ante un mundo nuevo,
para viajar, para trabajo, simplemente por gusto, porque querer chicanear, ayuda con las chicas. Eh, hazlo, no es imposible, pero es no ceñirse o no eh, digamos, cerrar tu mundo, decir es que lo que yo es imposible, lo he tratado y ha sido imposible para mí, llevo tantos años aprendiéndolo, no, para nada. Que nunca dejen de seguir los sueños, que es lo más importante, por más imposible que parezcan, no dejarlos a saco roto, no dejar que eso se pierdan. Eh, y ya creo que es como lo más importante. Y saber que si no te esfuerzas, no vas a llegar a nada, seas quien seas. Es Es verdad. lo principal, sí, señor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Edwin. Y a la audiencia, a los que nos vieron el día del lanzamiento, después, día, tarde, noche, como sea, muchísimas gracias por estar allí, por estar pendiente. Sigan el canal, suscríbanse, sigan todos los videos que hemos subido, invitados muy interesantes, de los cuales pueden aprender mucho. Y su servidor, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.